Y además hay un añadido en relación con el derecho a la propiedad, que es el matiz que se hace de la función social de la propiedad. Si uno hace una interpretación restrictiva del artículo 33, uno podría decir que la función social del derecho de propiedad se cumple precisamente cuando se respeta absolutamente esa concepción individualista del derecho a la propiedad. Es decir, que el derecho a la propiedad sirve socialmente para pacificar a la sociedad, para hacer prosperar a la sociedad, si el derecho a la propiedad no es socavado por los poderes públicos como excusa de promover el bienestar social, ¿no? Quizá distinguir entre ya no derechos positivos y negativos, sino incluso derechos dirigidos a restringir la acción del Estado y, por tanto, derechos del individuo frente al Estado, y derechos que en realidad lo que buscan es habilitar la acción del Estado y que, por tanto, son más bien derechos del Estado sobre la población, ¿no? Porque los principios rectores de la política social y económica, si bien no tienen ninguna eficacia jurídica, sí se terminan utilizando como forma de legitimación del intervencionismo estatal para socavar los derechos ordinarios, en este caso el derecho de propiedad. Por tanto, es más bien un derecho del Estado contra el ciudadano, que es algo que atenta contra el espíritu y la naturaleza original de lo que era una constitución. Aquí hay dos mentalidades que uno puede adoptar. O sea, a uno le puede importar el procedimiento que se sigue para conseguir un determinado fin, o a uno le puede importar el fin en sí mismo considerado. A mí no me importa el fin, a mí me importa cuáles son los medios que le han llevado a ese fin. A mí me importa si esa propiedad se ha adquirido o no se ha adquirido legítimamente. Si se ha adquirido legítimamente la propiedad de 100 viviendas, esas viviendas son suyas, son del propietario. Si se ha adquirido de forma ilegítima una sola propiedad, esa propiedad no es tuya. A mí no me importa el fin, sino los medios que tú sigues para conseguir ese fin. Y por eso esta mentalidad es a favor del expolio, porque uno tiene mucho. Bueno, pues efectivamente yo estoy en contra porque adoptan un enfoque distinto. Entonces creo que es también una de las ideas que late detrás de, bueno, pues cuando saltan a la palestra pública todos estos debates en relación con la propiedad. Es que como tienes mucho, aquí la función social de la propiedad tiene que entrar en juego para equilibrar un poco lo que es justo. El problema es que esto siempre va de menos a más. Claro, la gente ahora parece que le da igual porque son los bancos, que por cierto, los bancos tienen accionistas que son personas, o sea, que los bancos pierdan dinero implica que también las personas pierdan dinero. Accionistas y acreedores, que son todos los demás, y como los bancos quiebren, no sean rescatados, quien pagará es el común de los mortales con quitas a los depósitos. Véase Chipre. Y luego también, por ejemplo, también nos tenemos que plantear cuál es la inseguridad que se crea a la hora de atraer inversión extranjera, porque el dinero es muy cobarde, el dinero no está para tonterías, el dinero en Cataluña se ha ido por patas. ¿Por qué? Porque la inseguridad no existía a la hora de invertir allí y las empresas han trasladado su domicilio social a Madrid principalmente y a otras ciudades de España porque no querían estar ahí. Entonces tú al final, si lo que dices es que los grandes tenedores de vivienda, ya digo, legítimamente, porque lo han adquirido legítimamente en España, no se van a tolerar, y personas que tengan muchas viviendas, personas a las que se van a expropiar 10, 15, el 50% de viviendas, ¿qué persona extranjera va a invertir en España? Y luego, lógicamente, nos quejaremos y llamaremos insolidarios a los que se van a Andorra. ¿Y qué español se va a quedar a invertir en el mercado inmobiliario español si va acumulando, o al menos hasta acumular a un determinado número de viviendas, ¿no? Porque efectivamente, si ya decimos, no, a partir de este número de viviendas está prohibido invertir en España o en el mercado inmobiliario español, o si inviertes, que sepas que tu dinero deja de ser tuyo, pasa a ser del Estado o al menos en parte del Estado. Pues nada, quédense ustedes con esas inversiones, ¿no? Que esto es precisamente otra cosa que podemos conectar con lo de antes, porque la gente, digamos, que ve muy lejana en relación con lo que a uno le puede interesar las expropiaciones de viviendas a bancos o a sociedades inmobiliarias. Pero realmente el mismo pensamiento se puede extrapolar al caso de las personas que tengan 3, 4, 5 viviendas o 2 y una se les ocupe. Porque si el razonamiento es, vamos a ver cómo estas viviendas están vacías y hay gente que la necesita, podemos expropiar a esta vivienda para dárselas a las familias. Si ese razonamiento se hace con 56 viviendas, ¿por qué no puede hacerse con 2 o con 3? ¿Por qué no puede decirse, bueno, ¿tú para qué quieres tu segunda vivienda si tú no vas nunca y esta persona no tiene vivienda? Vamos a dársela a ella. Esta es la pendiente a la que nos podemos, bueno, pues ver si seguimos defendiendo este tipo de actos de expropiación. O incluso, que esto muchas veces no se piensa, a ver, yo creo que este escenario está muy lejos, ¿no? Pero bueno, sí que es abrir puertas peligrosas. No solo con cantidad de viviendas, sino con una vivienda muy grande. Es decir, ¿por qué una persona, imaginemos una persona que tenga una vivienda de 300 metros cuadrados? Bueno, pues a lo mejor otra tiene 5 viviendas de 60 metros. ¿Por qué es mejor tener una vivienda, o más protegible tener una vivienda de 300 metros cuadrados que 5
de 60 metros. Y ya digo, esto puede parecer algo lejano, algo absurdo, pero no olvidemos que en la Unión Soviética, insisto, es otro nivel de intervencionismo estatal y de brutalismo estatal, pero en la Unión Soviética se expropiaron casas y se partieron casas por ser demasiado grandes para crear diversas viviendas y diversas estancias familiares dentro de una vivienda, ¿no? Dado que muchas veces en el discurso público nos centramos en el derecho de propiedad como tenencia de propiedad, pues conviene también mostrar que el derecho de propiedad o el derecho negativo a la vivienda, a que el Estado no interfiera en mis oportunidades para adquirir pacíficamente o construir pacíficamente vivienda, pues también es una interpretación extensiva, claro, pero favorable. Extensiva, no tan extensiva. El artículo 9.1 de la Constitución dice que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico obliga a los particulares y a los poderes públicos. Luego, el derecho a la propiedad no solamente lo tengo yo frente a particulares, también lo tengo frente a los poderes públicos. Entonces, ¿en qué medida? Es una cuestión que habría que debatir, como comentas, para fijarla bien, pero también yo tengo derecho a la propiedad frente a los poderes públicos, como tengo derecho a la vida frente a los poderes públicos. A mí no me puede matar, no me puedes matar tú y tampoco me puede matar un policía. Obviamente, el origen histórico de las declaraciones de derechos, de la francesa de 1789, de la de los colonos americanos, era poner cotos al poder, es decir, para que el poder no pudiese interferirse dentro de una determinada esfera individual. Y hoy en día se ha dado la vuelta por completo. Al final son instrumentos que ellos tienen para poder, por ejemplo, la función social de la propiedad. O sea, tú dile a uno de los franceses que declararon la Declaración de los Derechos del Ciudadano o de los americanos que el derecho a la propiedad terminaría teniendo una función social en virtud de la cual el poder estaría legitimado para, definiendo en las circunstancias, poder privar a las personas de sus propiedades. Claro, es un completo disparate, es que se ha dado una vuelta de 180 grados. Y a mí sobre todo me preocupa, que estoy viendo aquí en la pregunta, justamente ¿dónde estaría el límite del artículo 128 que dice que toda la riqueza está subordinada al interés general? Eso me pregunto yo, ¿dónde está el límite? Pablo Echenique, por ejemplo, citaba este artículo, decía, toda la propiedad está subordinada, sea cual sea su titularidad, al interés general, y recalcaba, toda, sea cual sea su titularidad. Y yo aquí veo una amenaza, yo aquí veo un aviso a navegantes, porque efectivamente, ¿quién frena al que define? Porque estas cuestiones son, como se llaman derecho, conceptos jurídicos determinados que tienen que concretarse en el caso concreto. Luego, ¿quién marca el límite de cuál es la función social de la propiedad? O sea, ¿hasta qué punto el poder puede entrometerse en la propiedad del individuo legítimamente adquirida para hacer, bueno, pues políticas públicas? Porque esto me recuerda un poco esta frase que se decía, que vi cómo atacaban a los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista. Vi cómo atacaban a los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego me atacaron a mí y no había nadie que me defendiese porque ya los habían aniquilado a todos antes que a mí. Y creo que se puede extrapolar un poco aquí porque vemos lejos esos ataques a la propiedad privada. Vemos que se dan a los bancos que tienen muchas viviendas, luego a los bancos que tienen menos viviendas, luego a los particulares que tienen muchas viviendas, pero al final puede que nos llegue a nosotros. Porque cuando se relativiza de esa forma el contenido del derecho a la propiedad, que para mí es uno de los derechos más fundamentales que deberían existir en cualquier sociedad, precisamente nos exponemos a ese riesgo, que poco a poco las líneas se vayan convirtiendo en más difusas, que poco a poco se acepte cada vez una intervención mayor. Y yo me pregunto lo mismo que se preguntaba la persona que nos hacía la pregunta, ¿dónde está el límite? Luego, a mí me preocupa también cuál sea la concepción que la sociedad tenga en relación con la propiedad, porque en la medida en que la propiedad sea un derecho conferido, que nos lo dan, como nos lo dan, nos lo pueden quitar. Sin embargo, si la concepción de la importancia que tenemos de la propiedad es muy alta, como yo creo que debería ser y como creo que cada vez es menos, los poderes públicos no se atreverán a llevar a cabo este tipo de actos. Y esa es una lucha que yo creo que sí que tenemos que dar. Lo comentaba Bastos el otro día. Si tú importas el derecho mercantil suizo a Turquía de principios del siglo XX, eso no te convierte a la sociedad turca en la sociedad suiza. Y no significa que la sociedad turca sea una sociedad que no pueda llegar a ser como la sociedad suiza, pero necesita otros cambios, otra evolución cultural que es muchísimo más lenta y que no se puede conseguir políticamente en muy pocas generaciones. También es lo que dice Jacet en El Estado, y el profesor Bastos también insiste mucho en esto y muchas veces no se le entiende bien, ¿no? Jacet y Bastos, recogiendo a Jacet, dice, la separación de poderes es una ficción. Es una ficción en el sentido de que los poderes son todos del Estado. El poder está en las manos de quien controla el poder policial y el poder militar. Otra cosa es que existan contrapoderes al Estado que impongan desde fuera el respeto a esa separación de poderes. Es decir, que si mañana el Ejecutivo tiene la tentación de dar un golpe de Estado contra el judicial, si la población militantemente se levanta en armas para impedirlo,
evidentemente el Ejecutivo no lo hará y respetará la separación de poderes, pero no porque el Ejecutivo sea muy bueno o simplemente porque la Constitución establezca la separación de poderes, sino porque la población está convencida de que esa separación hay que respetarla. Podemos quiere socavar la importancia que tiene la propiedad, también la propiedad de la vivienda, para así habilitar al poder político a que pueda cargarse el derecho de propiedad impunemente. Es esto que decía el otro día Pablo Iglesias de me he dado cuenta de que estar en el gobierno no es estar en el poder. Claro, porque hay otros contrapoderes, aunque sea la propia ciudadanía y la prensa, etcétera, que te están criticando y te están limitando. Entonces, intenta cargarse esos contrapoderes para que todo el poder esté en el Estado. Que es la contradicción que yo veo, porque a priori la ley es la que tiene que garantizar tu propiedad frente a ataques externos. Luego, ¿qué pasa cuando la misma que tiene que garantizar tu propiedad es la que le ataca? Es la que te ataca. O sea, ¿qué sucede cuando quien te tiene que defender te agrede? O sea, a mí esto me parece una contradicción gravísima, porque la ley, que es el instrumento precisamente esencial para dotar de seguridad jurídica a una comunidad, para tranquilizar a las personas, es menos mal que está la ley. Pero ¿qué pasa cuando la ley es el problema? Yo creo que esto da pie también a una reflexión muy interesante. Sí, bueno, es que eso es el problema, sería otro debate más de fondo, ¿no? Pero cuando el gestor de la ley es un órgano o una administración que surge de la violencia y la conquista, como es el Estado, ¿no? Ahí están las teorías de Charles Tilly sobre el origen depredador del Estado. Claro, si conferimos la potestad de cuidarnos a quien realmente está aquí porque nos conquistó y nos depredó, pues ese es el error que mencionábamos antes. El Estado no es alguien que te tiene que dar, es alguien contra el que tienes que luchar y que tienes que intentar limitar todo lo posible. Y cuando dices, no, mis libertades, mis derechos, me los tiene que cuidar el Estado. Y si el Estado no me los quiere cuidar, pues entonces será que no tengo derechos o libertades. Bueno, eso es la forma de instituir el parasitismo del Estado a la sociedad, la explotación del Estado a la sociedad, con una sociedad mansa, con una sociedad anestesiada, con una sociedad, bueno, como decía la servidumbre voluntaria. Pues básicamente, que es eso lo que en última instancia busca el Estado. Porque si el Estado tiene una población permanentemente enemistada, no tiene capacidad estatal, no tiene capacidad de extraer recursos. Para que el Estado tenga capacidad de parasitar masivamente a la población tiene que interiorizar que debe obedecer al Estado en todo lo que diga. Y eso vuelve pues, a lo que decíamos antes de atacar las instituciones informales para que no haya una conciencia social en este sentido anti-Estado o pro-limitación del Estado y pro-defensa de las libertades y derechos individuales, y que haya, pues eso, también ahora lo llaman conciencia fiscal, ¿no? Pues bueno, tenemos que ser fiscalmente responsables, y eso significa someternos, agachar la cabeza cuando el Estado nos impone cualquier tipo de impuestos o cualquier tipo de carga, incluso no fiscal, ¿no?